Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a empezar con los temas de conceptos básicos de ROS. Para ello vamos a abrir este PDF y vamos a analizar cada uno de los conceptos importantes que debemos conocer antes de comenzar con la programación del dron Tello con ROS. ¿Ok? Entonces vamos a abrir este documento y nos vamos a dirigir a la parte de ROS. ¿Ok? ROS. ¿Qué es ROS para comenzar? ROS es un metasistema operativo para tu robot. Esto nos proporciona todas las librerías, control de un sistema operativo como la abstracción de hardware. Eso son los drivers que controlan a nuestro robot físicamente, como el driver que controla un motor, los sensores, la adquisición, la electrónica que adquiere datos del mundo real para nuestro robot, y eso implementa la comunicación y abstracción de eso a capas de nuestro robot más altas o de un nivel de abstracción más altas, como la parte de control, como la parte de visión, el procesamiento de estos datos, etcétera, etcétera. Y para eso nos da mensajes entre los procesos que hacen cada una de estas cuestiones, como tengo un sensor que está leyendo, un sensor ultrasónico que está leyendo la distancia a una pared. El sensor con su hardware que nos pasa esa información a una computadora, y esa computadora procesa sus datos para calcular la distancia. Todo ese proceso entre el sensor, el microcontrolador del sensor y la computadora que procesa, digamos, las medidas del sensor, todo ese proceso lo abstrae ROS, nos ayuda con eso, con librerías y herramientas. Al igual, por ejemplo, con una cámara, digamos que la parte del hardware nos envía la imagen y la tomamos con ROS y la podemos procesar en capas más altas, con visión artificial, etcétera, etcétera. Bien, eso es ROS como tal, es un metasistema operativo, y al ser un metasistema operativo, ROS no es un sistema como Windows, como Linux, como Android. ROS se instala en estos sistemas operativos para poder tener control del hardware y de todo lo que ofrecen estos sistemas operativos, pero aparte también nos va a proporcionar todas las librerías para poder controlar estos sistemas. Por ejemplo, aquí está cómo ROS se puede instalar, digamos, en Ubuntu y puede tener comunicación con sistemas como iOS, como Android, como Windows, como Arduino, etcétera, etcétera. O sea, se puede comunicar con diferentes sistemas o dispositivos. Es la ventaja de ROS, tanto hardware como APIs de software. Ok. Ahora, ¿para qué nos va a servir ROS? ¿Por qué usar ROS? ¿Por qué tenemos que usar ROS? Bueno, la meta objetivo principal de ROS es construir un entorno de desarrollo de software a nivel mundial para la robótica, que podamos reutilizar el software que estoy haciendo en mi robot, este tipo de robot, esas piezas de código no se tengan que reescribir, no tenga que estar reescribiendo el mismo código todo el tiempo para diferentes robots, sino que ese código que ya escribió alguien, yo lo puedo utilizar en mi robot y sea reutilizable y readaptable de una manera sencilla en mi código y en mi robot. Ok, eso es como en general, pero las características principales de ROS son que, 1. Tiene procesos distribuidos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos pequeños pedazos de procesos ejecutables, o sea, de programas ejecutables, a los que llamamos nodos, que cada uno de estos nodos ejecuta una tarea muy específica dentro del robot. Estos nodos, al correr de manera independiente, pueden comunicarse con otros nodos, enviarse datos entre estos a través de la gestión de estos mensajes. Entonces, ROS utiliza computación gráfica, grafos computacionales, es decir, un programa se comunica con otro programa y otro programa de nuestro robot, en nuestro robot. ROS también tiene una gestión de paquetes que se hace fácil y sencilla de utilizar, es de código público, podemos descargarlo, compilarlo y utilizarlo, y nadie te va a decir nada ni te va a cobrar. ROS también ofrece APIs para poder trabajar de una manera sencilla en el código que estamos empleando, es decir, todo lo que ya está implementado, estas APIs, en mi aplicación robótica, pues lo puedo utilizar de manera muy sencilla. Y ahora, ROS también ofrece soporte para estas APIs para poder trabajar con diferentes
lenguajes de programación, ya sea que te guste trabajar con Python, con Lisp, con C++, Java. Los más comunes por lo regular son C++ y Python. Actualmente también hay algunas APIs, no estoy seguro, pero creo que es para poder manejar con MATLAB. Entonces también puedes integrar, o sea, si hay toolbots para poder trabajar con MATLAB ROS. Entonces, ahora, ya tenemos que ROS nos sirve para poder trabajar de una manera muy sencilla la robótica y poder utilizarla y reutilizar todo ese trabajo que alguien más ya también trabajó, esos algoritmos, esas tareas. ROS soporta todas esas librerías de programación y espacios de trabajo o marcos de trabajo que se desarrollan en la robótica para poder ser empleado. Como se mencionaba anteriormente, ROS nos provee de estas herramientas, estas capas de abstracción y estas APIs. Por ejemplo, para poder trabajar con C++ utilizamos ROS-CPP, que es una API para trabajar ROS y C++, o ROS-Pi para trabajar Python con ROS, o ROS-Lisp para trabajar Lisp con ROS. O estoy desarrollando una aplicación en Android Studio, por ejemplo, utilizo ROS Java y ya con eso puedo hacer aplicaciones Android y utilizar ROS que se comuniquen con ROS, con mi robot. Entonces, como puedes ver, el ecosistema de ROS es muy amplio y podemos utilizar diferentes aplicaciones que nos provee cada una de estas herramientas. Por ejemplo, las client layers son las capas de cliente que nos permiten comunicar o programar con ROS directamente. También nos permite aplicaciones robóticas como MoveIt, que es para control de brazos, navigation, etcétera, etcétera. O sea, es un sinfín de herramientas que nos permite ROS para poder trabajar con los robots bastante amplios. Por ejemplo, herramientas de desarrollo como AirBees, RQT, Catkin para compilación, o sea, nos permite muchísimas cosas. Capas de comunicación con los mensajes, los servicios, etcétera, etcétera. También nos permite tener simulación con Gazebo, etcétera. Ahora, como bien, todo esto es un ecosistema. ROS es un ecosistema grande para poder trabajar con robótica. Actualmente se utiliza en centros de investigación, empresas de desarrollo, de robótica, etcétera. El ecosistema, como podemos ver, está más o menos así. El uso de ROS está distribuido en el mundo. Se utiliza más de 5.000 paquetes. O sea, actualmente hay más de 5.000 paquetes para trabajar con robótica. Si tú a lo mejor tienes una necesidad en tu robot, por ejemplo, ya sea implementar visión computacional para detección de líneas de carril de un robot seguidor de líneas, por ejemplo, un robot seguidor de líneas, debe haber un paquete ya que te permita, uno, tener la parte del control de la cámara, procesamiento de imágenes. A lo mejor ya hasta existe un paquete que permite la detección de líneas, etcétera, etcétera. O por ejemplo, buscas también controlar el brazo de un robot de servicio. Hay paquetes como MoveIt que nos permite hacer eso, ya el control. O sea, hay muchísimas cosas ya en este ecosistema que no tenemos que estar desarrollando. Podemos utilizarlas. Ahora, al ser ROS un sistema como un sistema operativo, por decirlo así, aunque no es un sistema operativo, es un metasistema, va sacando diferentes distribuciones, o sea, diferentes versiones. Actualmente, ROS empezó en el 2007 en una empresa llamada Willow Garage, que esta empresa se dedicaba a la parte esta de PCL, que son nubes de puntos y procesamiento con el Kinect. Y después empezó a utilizar también parte de OpenCV, integrar todas estas cosas. Esta empresa era una empresa de robótica y empezó a integrar muchas librerías que existían en ese momento como PCL, como OpenCV. Todo eso a su ecosistema de ROS para poder trabajar con robótica. Y este ecosistema fue creciendo y actualmente vamos en la última versión, que es la versión ROS Noetic, que es la que vamos a emplear en este curso para poder controlar nuestro DOM. También en ROS tenemos diferentes conceptos que son importantes de poder entender. Estos conceptos los vamos a ver un poquito más adelante. Los conceptos ya tal como el master, como